Buen día a todos los presentes que nos escuchan en esta presentación. Somos el equipo 4 de la materia Sistemas Jurídicos Contemporáneos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Y a continuación les presentamos el tema de Common Law. Nacimiento del Common Law y Equity. Primero, comentaremos los aspectos históricos del nacimiento del Common Law y la Equity. El origen histórico del Common Law se contempla desde la creación del gobierno central, en específico en el gobierno de Guillermo I, que data después del año 1066. Detalladamente, en aquel entonces la autoridad de los tribunales reales no sufrió ninguna modificación. En consecuencia, la técnica procesal fue la misma durante un largo periodo, en el cual, para que una persona pudiera llevar a cabo una reclamación en el ámbito del derecho, tenía que tener un grit, únicamente aprobado por el rey, jugando el papel de sanción y autorización para poder proceder ante el tribunal. Este era expedido por la Cancillería, quien juzgaba si la misma debía ser existente o no. Solo para el particular caso, la posesión del grid no dejaba nada en concreto, solo era un requisito, pero si esta carta no era existente, el quejoso no obtenía ninguna solución jurídica. Tiempo después, este poder cayó en manos de los jueces. Debido a la ineficacia de este sistema, las demandas eran obsoletas, porque se llegaba a caracterizar que se hacía un uso sin fundamento de la acción misma, aunque con otro procedimiento se hubiese llegado al objetivo. Entiéndase que en aquel entonces había muchas lagunas jurídicas, porque no se contemplaban las problemáticas existentes y ni mucho menos se definían. Por lo tanto, así se mantuvo, aunque este procedimiento llegó a tener la distinción de ser un sistema universal. Fue hasta el siglo XIX que se modificó el sistema procesal en Inglaterra, donde surge el Common Law, el cual no dependía del grid y mucho menos de la Cancillería. En consecuencia, el nacimiento del Common Law se le atribuye a la ineficacia de los procedimientos judiciales antes mencionados, con el objetivo de no tener errores de diversos casos. Por otra parte, en el derecho inglés, después del nacimiento de los tribunales del Common Law, surge una división, que es la equity, y quiere decir derecho de equidad, que asimismo se origina en el gobierno central, surgiendo para disolver las injusticias que ocasionaba el riguroso e inadaptado derecho común. Ya se había hecho una petición desde el siglo XIV, pero fue a mediados del XV cuando ya existía un tribunal encargado de solucionar los problemas de dicha índole, claramente sustentado en la equidad, adquiriendo fuerza y rigor. Por lo tanto, se manejaron dos sistemas de derechos distintos, cada uno con sus respectivos tribunales. Esto no quiere decir que el common law y la equity sean contrarios, simplemente el derecho de equidad suplementa y corrige al derecho de ley. Gobierno, el poder legislativo y el poder ejecutivo británico. La forma de gobierno del Reino Unido es la monarquía parlamentaria, es decir, se cuenta con un rey o monarca, pero el gobierno lo ejerce un grupo de personas elegidas por los ciudadanos. El sistema de este país no cuenta con una constitución escrita, sino formada por el conjunto de leyes ordinarias que se van aprobando. Esto permite modificarlas sin necesidad de pasar por largos y costosos procedimientos. Una situación similar se da en el derecho, donde no existe un documento común. En este país se rigen por el denominado Common Law, que podría traducirse como derecho común. El poder ejecutivo pertenece al gobierno. A su frente se encuentra el primer ministro, conocido en otros países como presidente, que suele ser el líder del partido con más miembros en la Cámara. Con él se encuentra el gabinete de ministros, que no cuenta con un número fijo. El poder legislativo está en manos del Parlamento, cuya sede se encuentra en el Palacio de Westminster, en Londres. Este es bicameral y cada parte está organizada de forma distinta. La Cámara de los Comunes, House of Commons, equivalente a la Cámara Baja de otros países, está formada por 650 miembros, los cuales se eligen por sufragio universal libre cada 5 años. Cámara de los Lores, House of Lords, no tiene un número fijo y sus participantes no son elegidos por la ciudadanía. Hay dos tipos de lores, los temporales, nombrados por el monarca, la mayoría son cargos vitalicios, y los espirituales, 26 componentes de la Iglesia. La profesión jurídica en Inglaterra.
Para seguir con el tema, hablaremos de cómo se lleva a cabo la profesión jurídica en Inglaterra, esto es, la judicial y la de los abogados. Primero que nada, los jueces son responsables de iniciar el proceso de la mayoría de los casos y lo hacen poniendo a trabajar y en marcha las actividades de los órganos jurisdiccionales. Su organización judicial está dividida en dos partes, la justicia alta y la justicia baja. Las primeras son llevadas a cabo por las Cortes Superiores, que son donde se originan los procedentes judiciales, y las segundas por las Cortes Inferiores, que son las que se derivan de las superiores y algunos organismos cuasi jurisdiccionales. El órgano más alto de este apartado es la Suprema Corte de la Judicatura, la cual a su vez está integrada por tres cuerpos. La Suprema Corte de Justicia, que está integrada por jueces especializados en diferentes reglas de procedimiento. La Corte de la Corona, que es capacitada en material penal e intervienen jueces y jurado en caso de que el acusado se declare no culpable. Y la Corte de Apelación, que es de carácter excepcional. Se necesita la autorización del Tribunal Inferior y se conoce exclusivamente en segunda instancia. En materia penal encontramos a magistrados que son ciudadanos a los que se les confiere la función de jueces de paz y son asistidos por un secretario que debe ser abogado. En cuanto a los abogados, encontramos que pueden realizar su función mediante dos ramas, los barristers y solicitor. La rama barrister se refiere al abogado que defiende en juicio o, en otras palabras, quien tiene autorización para actuar frente al tribunal representando a su cliente. De esta rama de abogados se reclutan los jueces, pero para ello se adquieren gran experiencia como abogado litigante. La rama solicitor se refiere a actuar en juicio solo ante las cortes inferiores, pero se considera que tiene como función esencial la de servir como consejero legal para los asuntos de sus clientes, y este tipo de abogados son los que se preparan los casos que presentarán después los barristers ante el tribunal. Common Law en el mundo. Common Estados Unidos. Ocurrió la perdurabilidad del Common Law en el derecho americano a través de la existencia de la doctrina del precedente, que establece la obligación de los tribunales de aplicar las decisiones de los tribunales superiores. Así, los tribunales de jerarquía inferior van a estar vinculados por las decisiones de los tribunales superiores. Pero en Estados Unidos, la regla del precedente funciona de manera diferente a la del derecho inglés, porque en Inglaterra las sentencias del tribunal tienen valor vinculante absoluto respecto a los tribunales inferiores. Así, las sentencias de la Cámara de los Lores tienen fuerza vinculatoria para ella misma y también para todas las jurisdicciones respecto de los juicios posteriores. Y en cambio, en Estados Unidos, la fuerza del precedente es menor, porque el tribunal inferior debe seguir el precedente establecido por el tribunal superior. Mas, ningún tribunal se encuentra ligado a través de sus propios precedentes. Así, en el derecho americano, es normal que en algunos casos no se acate un precedente alegando que existen diferencias por la gran cantidad de jurisdicciones. Y estas jurisdicciones generan una gran cantidad de decisiones que en algunas ocasiones son contradictorias. Debido a esto, en consecuencia, hay una tendencia muy fuerte a la unidad del Common Law en Estados Unidos de América. Y con esto se están efectuando muchas nuevas compilaciones que tienen por objeto agrupar las reglas relativas a las distintas ramas o materias del derecho. Estas nuevas compilaciones, comprendidas en el derecho de la familia Common Law, son creadas a través de las decisiones de los tribunales, con el fin de unificar la jurisprudencia americana. El Poder Judicial estará basado en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia y de los tribunales menores, cuya formación sea ordenada por el Congreso. Eso está establecido en el artículo 3, sección 1 de la Constitución americana. La COITI se ha apartado del positivismo del law, que solamente protege los derechos de personalidad. En caso de cualquier derecho de propiedad, no importa cuán ficticio fuera, estuviera presente en el caso. Únicamente la COITI, y no la law, ha sido capaz de resolver los múltiples problemas de la sociedad contemporánea, motivados por el surgimiento de las nuevas formas de propiedad y por el cambio de condiciones económicas y sociales. Irlanda. Originalmente fue habitada por los pictos,
Fue colonizada después por los celtas, que dividieron al país en pequeños reinos con pequeños reyes al frente. Los normandos penetraron en Irlanda en el siglo XII, pero la sumisión total del país a Inglaterra ocurrió más tarde. Si bien, desde finales del siglo, las instituciones jurídicas inglesas se introdujeron y comenzaron a aplicarse en Irlanda, en donde eventualmente quedó establecido que el common law inglés regiría en todo el país. A finales del siglo XII, y siguiendo el modelo inglés, se creó un parlamento en Irlanda. Dicho parlamento quedó sometido al control de Londres, y así vemos que en la práctica, por regla general, se limitó a promulgar las mismas leyes promulgadas en Inglaterra, situación que favoreció la política de la metrópoli, en su afán de someter a Irlanda, propósito que se logró tanto por la imposición del derecho inglés como por sus modos más violentos. En la organización judicial encontramos en el peldaño más alto a una Suprema Corte, que funciona como tribunal de apelación. Existe también la Corte Alta, con jurisdicción original en asuntos civiles y penales. Además, los tribunales de circuito y de distrito, que también tienen competencia civil y penal, con relación a los asuntos de menor cuantía. Hay que señalar, por otro lado, que el jurado puede funcionar con relación a ambas materias. Encontramos también tribunales administrativos y un tribunal que tiene competencia en asuntos que se relacionan con la tenencia de la tierra. El gobierno local se organiza con base en los consejos locales. Como ya sabemos, el sistema jurídico de la República de Irlanda es el common law, y se puede decir que es casi igual al inglés, aunque con las divergencias que las leyes irlandesas establezcan. Por otro lado, y refiriéndonos a la enseñanza del derecho, como la literatura jurídica local no es muy abundante, se utilizan fundamentalmente los textos ingleses, por lo que a la profesión legal se refiere, al igual que en Inglaterra, existe la distinción entre barristers y solicitors. Irlanda. Australia. El navegante inglés James Cook, quien tomó posesión de este territorio en nombre de la colonia británica, al desembarcar en la costa oriental de Australia en el año de 1770, los primeros pobladores fueron convictos, y el derecho aplicable fue el common law inglés. Lo que a las ramas del derecho privado se refiere, y también por lo que al derecho procesal corresponde, estos sistemas jurídicos son casi idénticos entre sí, ya que todos descienden del common law inglés, y se inspiraron tanto en sus decisiones judiciales como en su derecho legislado. La organización judicial en Australia existen tribunales estatales y tribunales federales. Cada estado cuenta con tribunales de primera instancia y con una Suprema Corte. El sistema judicial federal, por su lado, incluye a los tribunales llamados Tribunales de la Comunidad y en la Suprema Corte de Australia, High Court of Australia, a la cabeza de ellos, que funciona como instancia de apelación ante quien se puede impugnar los fallos de las Cortes Supremas de los estados, y que además tiene competencia original con relación a las controversias constitucionales. Por lo que a la profesión legal atañe, los estados más poblados del país han adoptado la división inglesa de barristers y solicitors. Canadá. Al igual que Australia, Canadá es un estado federal, miembro de la Comunidad de Naciones, que está compuesto por antiguas colonias británicas. De acuerdo a lo dispuesto por la Constitución referente a la distribución de competencias entre el Parlamento de Canadá y las legislaturas provinciales, a estas últimas les corresponde en principio legislar lo relativo al derecho privado. Lo anterior origina diferencias entre el derecho de las distintas provincias, además del gran cisma que existe entre la mayoría de ellas y la provincia de Quebec, cuyo sistema jurídico es en gran parte de tradición romano-canónica, mientras que los sistemas de las demás pertenecen a la familia del common law. Buscando la unificación del derecho, se han elaborado leyes para determinadas áreas, con la recomendación de que las provincias las incorporen a su legislación. Este experimento, que en Estados Unidos ha dado buenos resultados, no ha tenido tanto éxito en Canadá. La jurisprudencia en inglés, case law, según Gall, la segunda fuente más importante del derecho canadiense,
Al redactar sus sentencias, especialmente las de apelación, los jueces de Canadá consignan los hechos, los puntos legales y los motivos de su decisión. Organización judicial. No obstante, la existencia de tribunales federales y de tribunales locales, o sea, los tribunales de provincia. La Suprema Corte de Canadá tiene como función primordial conocer las apelaciones con relación a las sentencias de las Cortes Supremas de las provincias, y la Corte Federal tiene competencia en asuntos relacionados con la administración federal, por lo que toca a la organización judicial de las provincias. A la cabeza encontramos a la Suprema Corte de la provincia, a la que en ocasiones se le designan como la Corte de Apelación. Además, existen los juzgados de distrito y las cortes provinciales. Al igual que en Inglaterra, en Canadá se fusionaron los tribunales de Quinte, los de Common Law, y por eso se ventilan ante el mismo foro los casos derivados de cualquiera de estas ramas. El sistema jurídico de Quebec. En Canadá conviven dos familias jurídicas distintas, y la mayor parte del derecho canadiense pertenece a la familia del Common Law, mientras que en una de las provincias del país, que es la provincia de Quebec, algunas ramas del orden jurídico corresponden a la familia romano-canónica. En esta provincia existe un sistema mixto de common law, por lo que al derecho público se refiere, y apegado a la tradición romano-canónica, por lo que al derecho privado corresponde, especialmente en el derecho civil. Bibliografía. Gracias por su atención.